tardes, buenas noches, dependiendo a la hora en que te encuentres viendo este video. Te saluda Gonzalo Cabrera desde Lima, Perú. En esta ocasión te voy a presentar un video para poder explicar un tema de seguridad en Apache NiFi y una recomendación como buena práctica para evitar los riesgos de usar Apache NiFi con el usuario root. Esto es muy importante que lo conozcas para que te evites futuros problemas de seguridad gravísimos, gravísimos. Y es un tema súper simple, ¿eh? No es un tema complejo para especialistas en seguridad. Entonces, vamos al tema. Título: Seguridad en Apache NiFi, evitando riesgos al ejecutarlo como usuario root. La idea es que no ejecutes como usuario root al Apache NiFi. Tú sabes bien que aquí, por ejemplo, cuando uno está a nivel de sistema operativo, pues normalmente ejecuta start de esta manera, ¿no? Eso es una forma. No es la forma más simple, hay otras, definitivamente, pero de todas formas, siempre el NiFi tiene que levantar con algún usuario. Y lo ideal es que no levante con root, levante con otro usuario con permisos más restringidos, más limitados, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? Entonces, el Apache NiFi es una herramienta poderosa para la integración y flujo de datos, pero su flexibilidad también implica riesgos si no se configura correctamente. Uno de los errores más comunes y peligrosos es ejecutar Apache NiFi como usuario root, lo que puede comprometer la seguridad del sistema operativo que lo aloja, donde está instalado el Apache NiFi. Entonces, ¿cuál es el tema, el contexto de esta alerta y de esta buena práctica en tema de seguridad? ¿Qué sucede al ejecutar Apache NiFi como root? Primero, los permisos son muy amplios a nivel del sistema operativo. Cuando NIFE ejecuta con privilegios de root, todos los procesadores que interactúan con el sistema operativo, todos los que interactúan con el sistema operativo, tienen acceso total a recursos críticos. Acceso total, y eso es muy peligroso porque podrían malograr cualquier archivo súper importante del sistema operativo o de otras aplicaciones que tú tengas en ese mismo servidor o de otros flujos, ¿no? Entonces, por ejemplo, y esto no es solamente llega hasta aquí a estos dos procesadores, el riesgo implica a otros. Por ejemplo, tú puedes hacer un put file y de un archivo súper crítico y ya lo estás chanqueando, lo estás perdiendo y ese resulta que es un archivo súper crítico para tu sistema operativo, para otras aplicaciones o para otros flujos. Pero vamos a enfocarnos únicamente en estos dos procesadores, que es lo más visible, lo más entendible de este riesgo, ¿no? Por ejemplo, el procesador como el Execute Process o el Execute Script puede ejecutar comandos del sistema operativo con privilegio de administrador. O sea, cualquier comando, ls, copy, rm, ¿no? Crear directorios, borrar directorios, crear usuarios, cualquier comando, cualquier comando. Entonces, si tú estás levantando el Apache NiFi con permisos de root con el usuario de root, pues puedes hacer todo lo que hace el root. Todo lo que hace el root. Y eso no es una buena práctica. ¿Qué implica esto? ¿Qué impacto en la seguridad tiene? Pues un flujo mal configurado, ¿no? O comprometido podría realizar cambios muy peligrosos como eliminar archivos del sistema operativo, crear usuarios con privilegios de administrador, instalar software malicioso, entre otras cosas. Las buenas prácticas de seguridad para Apache NiFi son las siguientes, ¿no? Sobre este tema, hay muchas otras, pero sobre este tema es evitar ejecutar el Apache NiFi como root. Ustedes saben, o si no lo saben, lo menciono, que root es el máximo nivel de usuario en el sistema operativo de un Linux o de un Unix. El root es el usuario que se crea por defecto apenas uno instala el sistema operativo y por lo tanto tiene todos los permisos para hacer todo
lo que crea conveniente, por tanto tiene los máximos permisos el usuario root, ¿no? Entonces hay que evitar ejecutar el Apache NiFi como usuario root. Para ello tenemos que crear un usuario dedicado para poder levantar la aplicación del Apache NiFi con permisos mínimos necesarios para que el Apache NiFi funcione. No hay que darle más permisos de lo que necesite el Apache NiFi, ¿no? Este usuario solo debe tener acceso a los directorios y recursos requeridos por NiFi, por ejemplo, todos los folders de NiFi, ¿no? Ahí sí que tenga todos los permisos, no hay problema, ¿no? Y después, establecer permisos restringidos, configurar los permisos del sistema de archivos de NiFi para que, o de NiFi, como quieras decirlo, NiFi en inglés, para evitar accesos no autorizados. Ejemplo, el directorio de instalación y los archivos de configuración deben ser accesibles únicamente por el usuario NiFi. Monitoreo y registro. Habilitar el monitoreo de los flujos y procesadores que ejecutan comandos, ¿no? Revisar los logs periódicamente en busca de actividades sospechosas, ¿no? Hay que chequear si hay algún flujo que está haciendo más de lo que debería hacer. Para eso tenemos que chequear los logs del Apache NiFi. Un ejemplo práctico de cómo se configuraría el usuario de NiFi, que para levantar el Apache NiFi en un Linux sería así, ¿no? Sudo userat y todo esto, y este comando con la finalidad de, ¿no? R para crear el usuario y S para que no se pueda hacer logón con este usuario, ¿no? Ni local ni remoto, ¿no? ¿Por qué? Porque no es necesario hacer logón con este usuario. Esto es opcional, esto es una seguridad adicional. Si tú crees conveniente que puede hacer logón para que tú entres como si fueras como el usuario NiFi para hacer troubleshooting, también es factible. Por eso es que pongo esto como opcional, donde se bloquea que el NiFi puede hacer logón. Lo ideal es bloquearlo y tú hagas tu troubleshooting con otro usuario, ¿no? Lo ideal. Pero no es imprescindible, no es bloqueante este asunto. Pero sí debe ser otro usuario, no puede ser root, no puede ser un usuario que tú lo usas para otras aplicaciones, para tu base de datos, no. Tiene que ser un usuario específico para el Apache NiFi con los permisos exactamente necesarios, ni más ni menos de lo que necesita Apache NiFi. Por eso es que en el folder donde está instalado Apache NiFi hay que darle permisos a este usuario, ¿no? Hay que darle los permisos necesarios y también, pues, una vez que tiene los permisos y se ha creado se ha instalado el NiFi en ese folder, pues hay que levantar el Apache NiFi con ese usuario, con NiFi, ¿no? Esta es una forma, ¿no? Sudo NiFi. Sudo significa que tú estás logueado como un root, por ejemplo, y con sudo simula ser un NiFi y levantas la aplicación como NiFi, como es usuario en NiFi, ¿no? Los riesgos de ignorar estas recomendaciones. Por ejemplo, si tú estás ejecutando tu aplicación, tu Apache NiFi con el usuario root, pues un escenario es, por ejemplo, si un atacante compromete un procesador mal configurado, podría utilizarlo para extraer información sensible o causar daños irreparables en tu servidor, ¿no? En tu servidor. Impacto organizacional, pues puedes perder datos críticos y también puedes tener vulnerabilidades que podrían ser explotadas para realizar ataques más grandes como ransomware. Conclusión. El resumen clave es no ejecutar Apache NiFi como usuario root. Es una práctica esencial, súper importante a nivel de seguridad. Configurar un usuario dedicado con permisos mínimos para proteger el sistema operativo y limitar el alcance ante posibles incidentes. O sea, no tiene por qué tener permisos en otros folders de otras aplicaciones, por ejemplo, o de otra base de datos, por ejemplo, ¿no? Recomendación final, revisar la configuración de su instancia de Apache NiFi y aplicar estas prácticas de inmediato si no se han implementado.
La seguridad debe ser una prioridad en todas las implementaciones de integración y flujo de datos. Listo. Entonces, esto es un tema teórico. Vamos a la práctica, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos a nivel de sistema operativo, yo estoy en una Mac, ¿no? Entonces voy a darle un stop. Listo. Voy a dar un stop. Estoy bajando. Ahorita estoy como ¿qué usuario? Estoy con el usuario G Cabrera. Con el usuario G Cabrera, fíjense que le doy NiFi y no existe ningún proceso levantado como NiFi. Ahora lo voy a levantar a NiFi. Lo voy a levantar, correcto. ¿Y con qué usuario se ha levantado? Con el mismo usuario con el que estoy logueado, que es G Cabrera, ¿no? Y ahora busco el proceso NiFi, ahí está, ya está levantado, ¿no? Fíjense, acá lo tenemos, ¿no? Este es el primero que se levanta y este invoca a otros más. Y a nivel de la interfase GUI, a nivel de interfase GUI podemos ver aquí, me voy a loguear, acá tengo una prueba, ¿ya? Acá tengo una prueba. Por ejemplo, acá estoy ejecutando el procesador execute string command. En este procesador execute string command simplemente estoy ejecutando el comando juami, o sea, con qué usuario estoy ejecutando esa instancia. Aquí va a salir. Voy a borrar todo. Voy a dar run once y run once. Este es un ejemplo. Hay muchas formas de demostrar esto. Y aquí lo tenemos la salida. La salida normal es por aquí. Fíjense. Y acá lo tenemos, el output del comando juami. Y el output del comando juami es G Cabrera. O sea, lo mismo que yo he ejecutado aquí, ¿no? Que les mostré al comienzo. Si yo ejecuto juami, ¿quién soy? G Cabrera, ¿correcto? Entonces ahí me está diciendo de que cualquier comando que yo le ponga aquí lo está ejecutando con ese usuario. En este caso no estoy como root, estoy como G Cabrera. Debería ser un usuario específico. Como es mi ambiente de prueba, no hay problema, es mi PC personal. Pero debería ser con un usuario como le indica el procedimiento que describí. Debería ser en producción y ambientes críticos, incluso desarrollo QA. Debe ser un usuario únicamente para el Apache Knife. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, para darle un poquito más de claridad, significa que yo si ejecuto el comando ls-lart, ls, acá está mal, ls nada más, y así, no, este no es, está mal, argumento, lart. Listo. Entonces acá está el comando en este parámetro de este procesador que estoy tomándolo de ejemplo. Este sería su argumento o su parámetro y acá lo voy a ejecutar. Listo. Entonces fíjense que cualquier comando del sistema operativo al cual tenga permisos este usuario G Cabrera, en este caso puntual, pues va a ser lo mismo como si estuviese en el sistema operativo, ¿no? Y eso no solamente sirve para cualquier ejecución de comandos. Por ejemplo, si yo quiero grabar un archivo o leer un archivo, también tiene esos permisos. Por lo tanto, aquí viene el riesgo, ¿no? Yo podría ejecutar un comando rm, crear un forrat directorio, podría crear un usuario, cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa súper peligrosa. Entonces, justamente esto es lo que tienen que evitar. Esto es lo que tienes que evitar, ¿ya? Entonces, ¿cómo? Como lo recomendé aquí, que tienes que crear un usuario específico para el Apache NiFi y con ese usuario instalar y ejecutar tu Apache NiFi. No debe ser como el usuario root.
muy peligroso. Esto es un asunto muy peligroso. ¿Qué significa eso? Que te corres el riesgo de que te borren archivos del sistema, que te creen otros usuarios, que instalen software malicioso y un montón de cosas. En la práctica le está dando todos los permisos a cualquier flujo que se cree sobre el Apache NiFi. ¿Correcto? Eso es lo que quería transmitir en este corto video, pero me parece súper importante mencionarlo. Bueno, eso es todo. Hasta la próxima. Muchas gracias.